chicos? La clase de hoy vamos a realizar la práctica sobre fisiología respiratoria, en la cual vamos a analizar la mecánica de la ventilación y espirometría. Como introducción general para esta área de fisiología respiratoria de este bloque, tenemos que ventilación no va a ser lo mismo que la respiración. Vamos a ver que en realidad la ventilación está dentro de la respiración. Por lo tanto, únicamente la respiración es, pues, justamente ese aporte de oxígeno de la atmósfera hacia nuestros tejidos y de los desechos de CO2 de nuestro cuerpo hacia la atmósfera. Entonces, prácticamente la respiración es un fenómeno químico o molecular que se lleva a nivel celular. En cambio, la ventilación pulmonar, de lo que vamos a revisar el día de hoy, es un proceso puramente físico, mecánico, que conlleva flujo de aire desde la atmósfera hacia nuestros alvéolos y viceversa, de los alvéolos hacia la atmósfera, lo cual vamos a denominar como inspiración y expiración. Entonces, vamos a ver que como función fundamental del sistema respiratorio en base a esta ventilación o bien este proceso mecánico, pues es suministrar el oxígeno de la atmósfera hacia nuestras células y eliminar el dióxido de carbono nuevamente hacia el exterior. Para esto tenemos aquí pues los esquemas anatómicos que son importantes del sistema respiratorio. ¿Qué es importante? Pues las funciones básicas, pero muy eh, necesario comprender de las vías aéreas superiores, que corresponden pues a esas estructuras de la cavidad nasal, los cornetes nasales, el tabique, laringe, faringe, que básicamente su función de esta vía respiratoria superior es calentar, humedecer y filtrar el aire. Tenemos que calentar el aire de la atmósfera que va a ingresar. La bibliografía nos dice que un grado centígrado por arriba de la temperatura corporal. Se tiene que humedecer el aire debido a que en el exterior se encuentra en forma gaseosa, pero para el intercambio molecular de oxígeno y de dióxido de carbono, pues es necesario que exista esta interfase o esta solución y ambiente acuoso. Y pues básicamente el filtrar el aire pues va a funcionar como eh, la retención de partículas que no son básicamente necesarias para el sistema respiratorio. Las funciones de las vías aéreas inferiores es básicamente la conducción del aire hacia los alvéolos para que se lleve a cabo justamente la hematosis, que también corresponde a función de las vías aéreas inferiores. Por lo tanto, nosotros tenemos que anatómicamente las vías aéreas o respiratorias se van ramificando o en un término más concreto, dicotomizando todo en un árbol bronquial en diámetros y conductos muchísimo más pequeños. Esto generando entonces, como recordarán en alguna práctica, es muy similar al de hemodinamia, en el cual los vasos sanguíneos más pequeños, microscópicos, pero más abundantes del cuerpo eran los capilares. Al ser los más pequeños, pero los más abundantes, tenían un área de sección transversal muchísimo mayor. Esto mismo va a ocurrir en el sistema respiratorio con el área de superficie de los bronquiolos que van a llevar a cabo el intercambio. Entonces, va a haber una mayor sección transversal de los vías aéreas inferiores para que exista una mayor superficie de ese intercambio gaseoso. Entonces, hemos hablado de que el aire va a llevar a cabo una movilización o bien un flujo a través de estas vías aéreas. Las vías aéreas superiores, su flujo va a ser de forma movimiento en masa o de convección. Puramente el flujo del aire hacia estas vías aéreas superiores hasta los bronquiolos terminales. Pero en los bronquiolos terminales hasta los alvéolos, este flujo, debido a que hay una mayor sección transversal en estos conductos muchísimo más pequeños de diámetro, van a corresponder a alguna ley que vimos también en hemodinamia, que a mayor área de sección transversal,
va a haber una menor velocidad y un menor flujo, es decir, el área es inversamente proporcional al flujo y la velocidad del aire que va a tener a este nivel en el sistema respiratorio, justamente para que exista a esta menor velocidad un tiempo suficiente para que se lleve a cabo ese intercambio o bien difusión de los gases que ya hemos mencionado. Entonces, aquí en esta práctica, principalmente de mecánica de la ventilación, vamos a hablar del flujo de nuestra sustancia, que en este caso es el aire, un gas. Este flujo a través de un sistema, nuestro sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo es que se mueve ese gas por este sistema respiratorio? Pues justamente es un principio físico este desplazamiento de este aire, que se debe justamente a una fuerza impulsora que va a desplazar el aire, nuestro contenido, nuestra sustancia o bien nuestro fluido, gracias a una diferencia de presión, como alguna vez lo vimos en una práctica de hemodinámica. Entonces, quiere decir que nuestro flujo de aire se va a llevar a cabo gracias a que existen dos lugares con distintas presiones, una con mayor presión y el otro lugar con una menor presión, para que el aire se mueva de donde hay mayor hacia donde hay menor. Por lo tanto, nosotros tenemos en este esquema muy simple nuestro sistema respiratorio, el cual se compone básicamente de las vías aéreas o vías respiratorias y de un recipiente que está conectado a esas vías, que ese recipiente van a corresponder prácticamente a nuestros alvéolos. Entonces, primeramente, ¿de dónde, en qué parte de este sistema respiratorio se encuentra la primer presión? Porque necesitamos dos distintas presiones para que exista ese flujo. Vamos a ver que justamente en el sistema respiratorio, intrínsecamente en él, no se encuentra un lugar de mayor presión. La presión primera que vamos a encontrar y que va a hacer funcionar al sistema respiratorio se encuentra en el exterior de este sistema, del sistema respiratorio, y corresponde esa presión a la presión atmosférica, que tiene un valor de 760 milímetros de mercurio, bien centímetros de agua. Esa presión que ejerce o que se encuentra en la atmósfera es ejercida justamente por la presión del aire. Recordando, la presión es una fuerza aplicada sobre un área. Entonces, ¿quién ejerce esa fuerza sobre un área en la atmósfera? Pues es justamente el aire, que es una mezcla de sustancias, ya sea de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono, de agua, etc. Estas sustancias, que son una mezcla o bien el aire, van a generar una fuerza sobre la superficie. ¿Sobre qué superficie va a generar el aire esa fuerza? Pues vamos a ver que lo va a generar justamente sobre nuestro sistema respiratorio, sobre nuestras vías aéreas y también sobre nuestros recipientes, que son los alvéolos. Entonces, aquí muy importante es que si la presión atmosférica tiene un valor de 760 centímetros de agua, esa misma presión que ejerce la atmósfera al introducirse o ejercer esa fuerza sobre el recipiente o sobre el área, que en este caso son nuestras superficies de nuestras vías respiratorias y de nuestros alvéolos, pues va a ser esa misma presión de la atmósfera la que se encuentra ejerciendo sobre la superficie de nuestro sistema respiratorio. Por lo tanto, la presión alveolar que se encuentra en el interior de de los alvéolos y de las vías respiratorias será igual de 760 centímetros de agua. Y esto es muy importante porque el sistema respiratorio no es un sistema cerrado, como lo veíamos en el sistema circulatorio. Y es evidente que nuestras vías respiratorias están en contacto con el exterior, con la atmósfera. Por lo tanto, la presión de la atmósfera está ejerciendo la misma presión sobre nuestro sistema respiratorio. Por lo tanto, no hay hasta este momento todavía algo o algún lugar en el sistema respiratorio que tenga una presión distinta a la presión atmosférica. Entonces, podemos decir que la presión atmosférica es igual a la que se está ejerciendo en la presión de nuestros alvéolos. Por lo tanto, la presión de la atmósfera es igual a la presión alveolar. Pero nosotros requerimos una diferencia de presiones, un gradiente de presiones para que
exista el flujo de aire. Por lo tanto, si nosotros aplicamos esta ecuación matemática de delta de presión y hacemos esta resta de ambas presiones, tenemos un gradiente de 0 centímetros de agua. Entonces, aún no existe otro lugar con una presión distinta a la de la atmósfera. Entonces, la presión intraalveolar corresponderá a 0 centímetros de agua. Entonces, nuevamente, aún no hay un lugar de diferencia de presiones en el sistema respiratorio. Sigue siendo la misma presión atmosférica la que se encuentra en el interior de todo nuestro sistema respiratorio. Por lo tanto, vamos a ver que cómo le hace entonces nuestro sistema respiratorio para producir esa diferencia de presiones. ¿Cómo le hace el sistema respiratorio para que exista otro lugar en él con una presión distinta a la de la atmósfera? Pues vamos a ver que se ayuda prácticamente el sistema respiratorio de sus vías respiratorias que son tubos o conductos rígidos. También se va a ayudar de que los alvéolos tienen una pared elástica que le va a ayudar a poder distenderse o bien expandirse y regresar hacia su tamaño original. Pero también se va a ayudar el sistema respiratorio de una gran ayuda que es la mecánica muscular, es decir, el trabajo contráctil que hacen ciertos músculos van a contribuir estas características del sistema respiratorio a que exista unos cambios de volumen. Estos cambios de volumen van a tener una relación muy importante con la presión. Nuevamente, los cambios de volumen tienen una relación muy importante con la presión. Y esta relación nos ayudó muchísimo un fisiólogo denominado Boyle, quien nos ayudó a entender más esta asociación de presión con volumen con su ley de Boyle, que nos dice prácticamente que en un recipiente vamos a traspolar este recipiente a un ser humano en nuestra caja torácica que guarda nuestro sistema respiratorio o bien pulmones y alvéolos en conjunto. En este recipiente puede cambiar bien su volumen y también puede cambiar bien su presión. ¿Y cómo es la relación entre estos dos factores? Pues vamos a ver que es indirectamente proporcional. Es decir, si un factor se modifica, el otro se va a modificar en la misma proporción, pero en forma distinta. Por lo tanto, si en nuestro recipiente, o bien nuestros pulmones, o bien nuestros alvéolos cambian de volumen, va a cambiar la presión. A menor volumen de nuestro sistema respiratorio, de nuestros alvéolos, va a existir una mayor presión en el interior de ellos y viceversa. A un mayor volumen de nuestros alvéolos, es decir, que esos alvéolos tengan un mayor espacio, va a haber indirectamente proporcional una presión más baja en su interior. Por lo tanto, vamos a ver que a este sistema respiratorio, gracias a las vías aéreas respiratorias que son conductos rígidos, a la pared elástica de nuestros alvéolos y a la ayuda de una mecánica muscular, podemos generar cambios de volumen. Entonces, al generar cambios de volúmenes, vamos a generar cambios de presión. Entonces, al generar estos cambios de presión, ya tenemos en nuestro sistema un lugar distinto de presión al que existe en la atmósfera. Sea mayor, sea menor al de la atmósfera, lo vamos a revisar. Pero gracias a estos cambios de volumen, gracias a las características de sus paredes de los músculos, ya existe una diferencia o un gradiente de presión. Por lo tanto, en nuestro sistema respiratorio, al aumento de volumen de los alvéolos de los pulmones, va a conseguirse una disminución de la presión en el interior de esos alvéolos. Y si hay una menor presión en el interior de esos alvéolos, será una menor presión con respecto a de la atmósfera. Y aquí se cumple la ley de que el aire se moverá de donde hay mayor a donde hay menor presión. Por lo tanto, cuando hay mayor volumen en los pulmones, en los alvéolos, habrá una menor presión. Esta menor presión ya es distinta a la de la atmósfera. Por lo tanto, ya hay una mayor presión y una menor presión. Desde el exterior, el aire se movilizará hacia el interior de los pulmones y a este proceso le denominamos inspiración.
¿Qué pasa cuando el volumen de los alvéolos disminuye? Pues va a ser inversamente proporcional a la presión. La presión aumentará. Entonces ya tenemos un punto, un lugar en el sistema respiratorio donde la presión es distinta a la atmósfera. Y en este caso la presión es mayor que la atmósfera. Por lo tanto, ya existen dos lugares de diferente presión. De mayor presión, que es en el interior, es de donde se movilizará el aire, hacia donde existe menor presión, que en este caso ahora es la atmósfera. Y a este movimiento de aire del interior de los alvéolos hacia el exterior o hacia la atmósfera, le conocemos como expiración. Entonces, hasta aquí sabemos de forma general cómo esta relación de volumen y de presión genera ese movimiento de aire gracias a que se generan ahora dos presiones distintas y ya no una sola como correspondía cuando en el sistema no había ningún cambio de volumen. Entonces, ¿cómo le hace nuestro cuerpo para que existan esos cambios de volumen? Pues vamos a ver que antes de revisar eso, existen en su práctica, en su PDF, otras leyes muy importantes y necesarias para entender la mecánica de la ventilación. Entre esas otras leyes tenemos la ley de Gay-Lussac, que nos dice básicamente una relación entre la presión, otra vez de un recipiente, con una relación de la temperatura de nuestro gas. ¿Qué nos dice? Que esta relación de presión y temperatura es directamente proporcional. Es decir, si la temperatura de nuestro gas aumenta de ese gas que está dentro de ese recipiente, pues vamos a ver que a mayor temperatura, por efecto cinético de la materia, pues las partículas de esta materia empiezan a moverse aún más por aumento de la temperatura. Esto genera que las fuerzas entre ellas choquen aún más y esa fuerza debido a la temperatura aplicado sobre la superficie de nuestro envase genere un aumento de la presión. Entonces, a mayor temperatura de nuestro gas, va a haber una mayor presión en el interior de ese recipiente. Otra relación y ley muy asociada con la anterior de ley Gay-Lussac es la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que la temperatura va a tener una relación directamente proporcional con el volumen. Es decir, si yo aumento nuevamente la temperatura de mi gas, pues voy a generar que nuevamente las partículas de ese gas, gracias a la cinética, aumenten aún más, choquen entre ellas con mayor velocidad y mayor fuerza. Esa mayor fuerza de esas partículas en gran temperatura, pues vamos a ver que en ese recipiente, ahora con características elásticas, va a tender esa fuerza de partículas a generar un mayor movimiento entre ellas. Ese mayor movimiento va a expandir aún más esa pared. Por lo tanto, si expandimos esa pared de ese recipiente, aumentamos su volumen de forma directamente proporcional. Entonces, aquí, ¿qué nos importa conocer esta relación de la temperatura? Si ya revisamos la asociación que tiene la presión y el volumen de nuestro sistema respiratorio. Pero ahora, ¿cómo lo asociamos ese factor que es temperatura con el sistema respiratorio en el ser humano? Pues como les dije en un inicio, una de las funciones importantes del sistema respiratorio es calentar el aire. Si nosotros calentamos el aire, pues va a aumentar esa presión porque son directamente proporcionales. Si aumentamos esa presión, pues va entonces a aumentar o va a haber mejor una diferencia de presiones en una parte del sistema respiratorio gracias a ese aire con mayor temperatura. Entonces, eso va a generar un lugar en el sistema respiratorio, que será el aire interior de este sistema, con una diferencia o con una presión muy diferente a la que existía en un estado basal donde la atmósfera y su presión de esta atmósfera era prácticamente la misma en el sistema respiratorio. Entonces, gracias a esta temperatura, también genera un cambio en la presión. Si se genera un cambio en la presión, se genera un cambio en ese gradiente de presiones y por ende un flujo en el sistema respiratorio. Entonces, para entrar ahora sí cómo ocurren los procesos mecánicos del sistema respiratorio en estos dos procesos que son un ciclo de inspiración y expiración, termina uno, se repite el otro y así en un ciclo, pues es importante entender
cómo se encuentra nuestro sistema respiratorio. De forma esquemática, tenemos una pared torácica que va a tener ciertas características. Una de ellas, pues, les da el soporte al sistema respiratorio, pero también va a contribuir con cierta elasticidad a nuestro sistema. Tenemos también que el sistema respiratorio se apoya de una pleura parietal, se apoya de una pleura visceral. Esta adosada al parénquima o bien a los alvéolos, y la pleura parietal adosada a la pared torácica, y entre ellas un líquido pleural, que este líquido va a hacer prácticamente una función como de fuerza que una prácticamente las dos pleuras entre sí, como una analogía que nos pone la bibliografía, en el cual cuando nosotros obtenemos dos superficies, en este caso una mesa y la parte inferior de un vaso, ahí tenemos dos superficies. Cuando colocamos un líquido entre ambas, es decir, un chorro de agua derramado en esa mesa y colocamos una superficie que será el vaso, si nosotros lo tratamos de separar, sabemos y hemos experimentado que existe una cierta fuerza que mantiene unidas ambas superficies de la mesa con el vaso. Y esto se parece a lo que existe entre ambas pleuras con el líquido pleural. Por lo tanto, nosotros al querer movilizar ese vaso o bien esas pleuras, va a existir una fuerza que las mantenga unidas. También hemos revisado hasta este momento que en el sistema respiratorio influye muy importante una presión en el exterior, que como nosotros seres humanos estamos sumergidos simplemente por el hecho de estar en el planeta Tierra, que es una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio o bien centímetros de agua. También conocemos que esa presión atmosférica pues va a generar ese mismo valor numérico de presión en el interior de nuestros alvéolos o de nuestros pulmones. Por lo tanto, en este momento en el que no ha ocurrido cambios de volúmenes, solo hemos revisado presiones, la presión intrapulmonar es prácticamente igual a la atmosférica. Y ahora algo muy importante. La presión, hay una presión que se encuentra en el interior o espacio de ambas pleuras. Es decir, en el espacio intrapleural se encuentra una presión que es ejercida prácticamente por la fuerza que forma este líquido pleural entre ambas pleuras. Y se debe que esta presión sí existe porque el espacio pleural es un sistema cerrado, es un espacio herméticamente cerrado. Por lo tanto, este va a tener su propia presión, que es prácticamente menor a la presión atmosférica. Si nosotros numéricamente nos referimos a la presión atmosférica, una presión menor a la presión atmosférica, podemos decir que es 755 milímetros mercurio, que es menor a la atmosférica, o bien simplemente de forma no numérica podemos decir que es 5 unidades menos o negativas con respecto a la atmosférica. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que ocurre de forma mecánica en una inspiración? Y es en una inspiración simple en el cual nuestro paciente, un ser humano, no se encuentra haciendo ninguna otra, no sé, acción accesoria para esta inspiración en reposo. Entonces, hasta este momento, con el esquema pequeño anterior, no hemos revisado cambios de volumen. Vamos a ver cómo le hace entonces el sistema respiratorio para generar un cambio de volumen y por tanto un cambio de presión. Pues número uno, tenemos que gracias a la pared torácica y a la mecánica muscular, el tejido muscular contráctil, al tener una contracción, ya sea del diafragma como músculo respiratorio principal, debido a que tiene una superficie de contacto muchísimo mayor con la caja torácica en la parte inferior, vamos a ver que este es el músculo, el diafragma, el músculo respiratorio principal, pero también actúan otros muy importantes, que son los músculos intercostales externos. Básicamente lo que hace ese tejido contráctil es su función contráctil, acortarse. Al acortarse este tejido muscular, vamos a ver que va a generar un cambio o una movilización en los tejidos adyacentes a este tejido muscular. Por lo tanto, si el músculo del diafragma se modifica, cambia, se contrae, se acorta, pues el tejido adyacente a él, que es la base de la caja torácica,
pues también se va a modificar. Si los músculos intercostales externos también se contraen y se acortan o modifican su longitud y que están asociados con las paredes laterales de la caja torácica, pues estas paredes de la caja torácica también se van a modificar. Por lo tanto, al yo modificar esa fuerza contráctil, que es una fuerza externa al sistema respiratorio, pues vamos a ver que esos tejidos adyacentes a ese músculo, pues son prácticamente la caja torácica y con ella la pleura parietal. Entonces nosotros al mover la caja torácica, la pared de la caja torácica, también movemos la pleura parietal. Este movimiento va a ser justamente esa fuerza que trate de separar ambas pleuras. Pero gracias al líquido pleural, pues esta unión es fuerte y las mantiene unidas ambas pleuras. Esta modificación de la fuerza externa del músculo tenderá entonces a modificar la pared de la caja torácica y por ende de los pulmones. Vemos que debido a esa fuerza externa del músculo, la presión intrapleural disminuye de pasar de menos 5 centímetros a menos 7 centímetros de agua. Por lo tanto, nosotros entonces al cambiar esas paredes de los pulmones, de los alvéolos y de la caja torácica, estamos modificando de alguna manera el espacio o volumen de nuestro recipiente que eran nuestros pulmones. Al modificar entonces ese volumen con respecto y cumpliendo la ley de Boyle, se va a modificar la presión y va a ser indirectamente proporcional. Entonces, esta contracción de músculos genera un mayor volumen de los pulmones y por tanto una menor presión en el interior de estos pulmones. Y por tanto ya tenemos hasta este momento una presión distinta, un lugar en el sistema respiratorio con una presión distinta a la de la atmósfera. Por lo tanto, una presión que es menor con respecto a la atmosférica. En este caso, ya existen los dos lugares, uno con mayor y uno con menor presión, para que ahora sí exista un flujo de aire del lugar de mayor, que es la atmósfera, hacia el interior de los pulmones con menor presión. Por lo tanto, la presión del interior de los pulmones va a ser de forma numérica menor que la atmosférica y pues de forma entendible menos 1 centímetro de agua que la atmosférica. Por tanto, nuestra presión, nuestro sistema y proceso de la inspiración termina en este momento, donde al haber más volumen, va a haber una mayor cantidad de aire. Por lo tanto, a esto nosotros le denominamos como inspiración. ¿Todo bien? Si quieres, aquí nada más algo que es importante mencionar es los movimientos de amplexión y amplexación, ¿no? Entonces, como bien dijo Uva, al iniciar la inspiración, el diafragma se va a contraer, se va a mover hacia abajo y los músculos intercostales externos al contraerse van a hacer que la caja torácica, las costillas, se muevan hacia afuera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos aumentando el volumen de forma como lateral y también hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente explicó Uva, que aumenta el volumen de la caja torácica y como vimos ahí con las leyes que ya nos explicó, al aumentar el volumen disminuye la presión, ¿no? Y entonces también pasa algo muy interesante porque acuérdense que bien nos explicó Uva que la pleura parietal está pegada a las costillas. Entonces, si nosotros jalamos la costilla hacia afuera, las costillas a su vez van a jalar a las pleuras y las pleuras van a jalar como al parénquima pulmonar y eso lo va a expandir, ¿no? Entonces, como bien dijo Uva, es un fenómeno puramente mecánico. Entonces, cómo vemos en nuestros pacientes este tipo de movimientos? Se llaman amplexión y amplexación, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que
Amplexión es el movimiento antero-posterior de nuestra caja torácica. Entonces, si vemos a nuestro paciente de lado, vamos a ver que su pecho se va a mover como hacia adelante. Y luego tenemos la amplexación, que es el movimiento lateral, que aumenta el volumen de la caja torácica. Y ya, ese era todo el comentario. Gracias, doctora. Bueno, continuamos entonces con que esto fue de una inspiración simple. Pero ¿qué pasa cuando una persona necesita una mayor cantidad de aire que ingrese hacia su sistema o bien hacia sus pulmones? Pues ahora va a llevar a cabo una inspiración forzada, en el cual se va a ayudar de mayor fuerza contráctil para que ocurra toda la cadenita que vimos hasta una mayor cantidad de aire que ingrese. Esos músculos accesorios de la respiración para una inspiración forzada corresponden al esternocleidomastoideo, los escalenos, los serratos, los pectorales mayor y menor. Por lo tanto, como recapitulando de este proceso de inspiración, es importante entender que es un proceso activo la inspiración. ¿Por qué? Porque vimos a cabo contracción y pues el músculo contráctil lleva a cabo siempre un trabajo que requiere energía en forma muy simple pero muy importante de entender. Lleva a cabo en un tiempo este proceso mecánico de 2 segundos. Y como datos importantes que hay que recordar, pues es la presión intraalveolar o bien intrapulmonar, que es más negativa que la presión atmosférica o de forma numérica -1. La presión intrapleural se convierte en una presión aún mayor negativa a la que se encontraba en reposo o sin modificación de volumen, y que el aire que ingresa pues es un volumen, cantidad de 5 mililitros de aire. Ahora vamos a corresponder a la siguiente parte de la ventilación, que como les decía era un ciclo. Una inspiración precede a una expiración y viceversa y se repite. Entonces, hasta este momento hemos visto que en la inspiración, pues teníamos una presión intrapleural que había disminuido hasta -7 centímetros de agua, gracias pues a la contracción de los músculos, y con ello pues jalaban pleuras y la pared torácica y se generaba esa presión. Por tanto, también se generaba un cambio en la presión intrapleural negativa a la atmosférica con respecto a la atmosférica, y esta última, la atmosférica, quedaba entonces mayor, y así pues generaba un mayor volumen que ingresaba a nuestros pulmones. ¿Qué pasa ahora durante una expiración? Y de igual forma, expiración simple en una persona que está en reposo. Pues vamos a ver que número 1, el músculo contráctil ha cumplido su función de formar puentes cruzados o bien de contraerse, pues ahora igual va a terminar su ciclo de contracción en una relajación. En este caso el diafragma y o bien los músculos intercostales externos. Por lo tanto, como les decía la doctora, cuando este estaba contraído el diafragma, pues iba como descendía hacia abajo. En este caso, en la relajación, va a hacer lo contrario, aumenta o asciende hacia la pared torácica. Por lo tanto, va a disminuir pues el diámetro longitudinal y de alguna forma, pues el volumen de la caja torácica. ¿Qué va a pasar? Esta relajación de los músculos prácticamente contribuye de forma muy poca con ese regreso de volumen a donde se encontraba originalmente. Lo que va a contribuir en mayor proporción a ese regreso de volumen que se encontraba en un inicio, pues son básicamente fuerzas elásticas de retracción del tejido pulmonar, que así se conocen y se mm, llevan a cabo, son gracias a esas fuerzas elásticas de retracción, gracias al estroma o bien el tejido conectivo de nuestro sistema respiratorio, que básicamente son proteínas colágeno, elastina, proteínas elásticas, pero también contribuye el parénquima del sistema respiratorio, que prácticamente el parénquima, a diferencia del estroma, pues es la parte funcional. En este caso, los neumocitos tipo 1 o bien las células que forman los alveolos. Pero, ¿qué es prácticamente esa retracción? Vamos a ver que la retracción de este pulmón es una propiedad muy peculiar de este tejido, bien de este sistema respiratorio, y se debe básicamente de esas fuerzas elásticas de retracción. En un tercio de esa fuerza de regresar a su estado o volumen original, pues se deben básicamente a esas fuerzas elásticas del estroma y del parénquima.
pero los 2/3 restantes, es decir, la mayor proporción de ese trabajo de retracción, lo lleva a cabo las fuerzas de tensión superficial. Y esas fuerzas de tensión superficial, ¿de dónde provienen? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Pues vamos a ver que provienen esas fuerzas de tensión superficial básicamente del aire que se humedece, que era una de las funciones que, que llevaba a cabo las vías superiores respiratorias. Ese aire que humedece llega hasta los alveoles con gran cantidad de moléculas de agua. Y estas moléculas de agua van a ser las generadoras de una fuerza de tensión superficial, que prácticamente esta fuerza se define como las fuerzas que ejercen de unión entre una molécula de agua adyacente a otra, o sea, que están al ladito, pero siempre y cuando, esto es muy importante, en una interfase líquido-aire. Es decir, que se deben de encontrar en un límite en donde están en una zona acuosa y en otra zona donde están en contacto con aire. Entonces, en este límite o bien interfase líquido-aire, la fuerza de unión de las moléculas de agua entre sí es muchísimo mayor a que si se encontraran básicamente en el interior de las moléculas de agua del interior de un vaso. Entonces, es esta fase de interfase agua-aire importante para una mayor fuerza de tensión superficial. Pero entonces, ¿qué hace esa fuerza de tensión superficial? Pues vamos a ver que prácticamente, les decía, ocurría a nivel alveolar. Estas moléculas de agua adyacentes en esa interfase agua-aire tienen mayor fuerza de unión. Esa mayor fuerza de unión entre sí va a tender de alguna forma a movilizar también la pared en la cual se encuentran esas moléculas de agua. Y esa pared, pues, es la pared alveolar. Entonces, esa fuerza de unión es como si las llevara hacia el centro de nuestro alveolo, que tiene forma de burbuja o una forma de esfera. Entonces, esa fuerza de tensión superficial por las moléculas de agua tiende justamente a retraer, de generar esa retracción o compliancia de este tejido pulmonar o alveolar. Pero, ¿qué pasa si esa retracción es muchísima y no existe nada que intervenga en esa tensión, en esa fuerza, y nuestros alveolos, nuestras esferas, con forma de burbuja, con tanta función, pues colapsarían, es decir, se apachurrarían por completo? Pues básicamente, si existiera eso, costaría muchísimo una inspiración y prácticamente nuestro alveolo se llenaría de agua porque todas las moléculas de agua se juntarían y ya sería un ambiente totalmente acuoso. ¿Qué hace nuestro sistema respiratorio para evadir o interponerse contra esa fuerza de tensión superficial? Pues básicamente es la secreción de surfactante o bien la sustancia tensoactiva, que es secretada por los mimositos tipo 2. Y en una parte de su práctica, de su documento, en una de sus preguntas decía, ¿conocerá la composición química de esta sustancia tensoactiva? Y básicamente en mayor proporción, es un fosfolípido denominado dipalmitoilfosfatidilcolina y entre otras proteínas y lípidos que van a contribuir a disminuir la tensión superficial. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente esas moléculas lipídicas se interponen entre las moléculas de agua unas con otras y de esta forma disminuyen la tensión o la unión que atrae las moléculas de agua entre sí. Por lo tanto, así es como evadimos que la tensión superficial sea muchísima o extremadamente fuerte y nuestros pulmones o alveolos colapsen. Y esto vamos a ver que tiene una gran base o un gran razonamiento con lo que un fisiólogo denominó su ley de Laplace. Lo que nos dice es que básicamente nuestros alveolos tienen una forma esférica o una forma de burbuja, que esto pues va a tener representado con una fórmula que corresponde a la presión, es igual a la tensión que generan estas paredes de los alvéolos, estas esferas, sobre el radio, o bien el radio ya lo podemos entender sobre el espacio en el interior de estos alvéolos. Por lo tanto, si nosotros aplicamos lo que alguna vez les había comentado sobre las proporcionalidades, podemos decir que con la ley de Laplace, a mayor radio va a ser indirectamente proporcionada a la presión. A un radio mayor o bien un espacio mayor de los alvéolos, vamos a ver que la presión disminuiría.
y por tanto con la tensión, a mayor tensión de los alvéolos, una mayor presión de estos. Entonces, ¿qué pasaría? Ustedes se imaginarían si dos presiones de distinto tamaño, uno con mayor radio y otro con menor radio, ¿qué pasaría cuando sus presiones se igualarían? Es decir, el flujo que existiría entre ellas, pues se conectaría de alguna forma. Pues pensaríamos que del alvéolo más pequeño, el aire pasaría hacia el alvéolo más grande y ese alvéolo pequeñito se colapsaría. Pero vamos a ver que no es así, porque con respecto a esta ley, el radio es indirectamente proporcional a la presión. Entonces, en un radio, en un alvéolo muy pequeñito, hay mayor presión. Y se cumpliría entonces nuestra ley, que el aire se mueve de mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, el lugar donde hay menor presión es el alvéolo más pequeño. Entonces, pasaría lo contrario a lo que nos imaginábamos. ¿Qué pasa en esos casos? Pues se colapsaría entonces ese alvéolo. Pero eso no sucede con nuestro sistema respiratorio. ¿Gracias a qué? Pues primeramente los alvéolos, sí es verdad que tienen distintos tamaños o bien rayos, que lo entendemos, pero también los alvéolos pequeños colapsarían si existiera una tensión superficial igual o constante, pero no es así. ¿Por qué no existe una tensión superficial igual en todas partes de los alvéolos? Porque existe una sustancia tensoactiva o bien surfactante que disminuye esa tensión superficial. Por lo tanto, no, gracias a ese surfactante, la tensión superficial no es la misma en todos los alvéolos. Entonces, vamos a ver que a mayor, por así decirlo, extensión de un alvéolo, pues ese surfactante está aplicando una fuerza entre esas moléculas de agua para que no se colapsen los alvéolos. De esta forma, nosotros entendemos que la pared alveolar se ha retraído. ¿Gracias a quiénes? A la tensión superficial que genera gran fuerza para esa retracción, pero también a las propiedades elásticas del tejido y también a la elasticidad de la caja torácica. Por lo tanto, esa retracción de esas características pues va a generar una disminución en el espacio o bien en el volumen alveolar, que si no sería gracias a ese surfactante colapsaría. Por lo tanto, a menor volumen es indirectamente proporcional a la presión. La presión intraalveolar aumenta y de esta forma ya existen nuevamente dos lugares en el sistema respiratorio con distinta presión, donde va a haber mayor presión en el interior de los alvéolos y menor en la atmósfera o con respecto a la atmósfera. De esta forma, el aire va a fluir de donde hay mayor, que es en el interior, hacia donde hay menor, que es la atmósfera. En este caso nos dice que la presión intrapulmonar va a ser mayor con respecto a la presión atmosférica o bien más 1 centímetro de agua. Y de esta forma existe menor volumen y menor aire, el cual se va a encontrar en estos alvéolos. Y esto correspondería justamente a una expiración simple. ¿Qué pasa igual en situaciones en las cuales se requiere una expiración y se requiere sacar muchísimo más aire? Pues es justamente donde intervienen ahora de esta forma, ya no se abastece el sistema respiratorio únicamente con las fuerzas elásticas de retracción. De esta forma sí requiere de la contracción de algunos músculos, en este caso los intercostales internos y los del abdomen, que ya sean los rectos o los oblicuos. Básicamente, la expiración es un proceso pasivo en comparación con la inspiración. ¿Por qué pasivo? Porque no requerimos de un trabajo. Ningún tejido ni el sistema respiratorio ha hecho un trabajo. Simplemente ha sido una fuerza pasiva gracias a la retracción de las fuerzas que ya hemos visto. Y en este caso la expiración dura 3 segundos con respecto a la inspiración y los valores importantes a recordar de esta fase pues es la presión intraalveolar de +1, intrapleural de -5 centímetros de agua y un volumen que así como entraron 500, salen 500 mililitros. Ok, vamos a comenzar básicamente con
la otra parte de la práctica, que es la espirometría. En esta primera diapositiva vamos a ver